Isabel ya no creía en los milagros. Tras un matrimonio fallido, un hijo pequeño que criar sola y un futuro que parecía cada vez más lejano, aprendió a vivir con el peso de las dificultades y el sabor amargo de las pérdidas. El mundo parecía haberse olvidado de ella, pero Isabel tenía algo que nadie sabía, una fe silenciosa, casi imperceptible, pero que aún latía en su pecho. Un día, tomó una decisión, algo que muchos llamarían una locura, pero que para ella tenía todo el sentido del mundo. Sabía que la vida no le daría nada gratis, pero ¿y si en algún lugar la esperaba una oportunidad inesperada, un giro de suerte que cambiaría su realidad? Una mañana, una pequeña noticia llamó su atención en una página de ventas online. Granja abandonada por $1,200. A primera vista parecía otra oferta sin sentido, de esas que solo atraen a quienes están desesperados. Isabel no tenía dinero, ni experiencia en agricultura, ni siquiera sabía si el terreno se podía aprovechar. Pero al mirar la foto de la casa en ruinas, una extraña sensación se apoderó de ella. Algo le hizo creer que era el momento adecuado para tomar una decisión audaz. Puede que no tuviera nada, pero aún le quedaba valor. Con un profundo suspiro, Isabel hizo una transferencia de $1,200 y compró la granja abandonada. No sabía cómo, pero tenía la sensación de que eso podría ser la clave para su transformación. En el fondo, sabía que no solo había comprado un pedazo de tierra, sino que era un pedazo de un futuro mejor, algo a lo que tenía derecho a aspirar. Los primeros días en la granja fueron silenciosos, incómodos y solitarios. El viento atravesaba las paredes rotas de la vieja casa, y el sonido de los árboles meciéndose con el viento parecía un eco lejano de un pasado perdido. Isabel sabía que tendría que luchar mucho, no solo contra la soledad, sino contra sus propias dudas. Pero estaba allí, y eso ya era un gran paso. Fue al tercer día, mientras exploraba el terreno, cuando ocurrió algo extraño. Estaba cavando cerca de la valla de un antiguo cobertizo cuando su pala golpeó algo sólido. Isabel se detuvo, sintió el impacto y enseguida se agachó, tratando de descubrir qué era. Pensó que solo era una piedra grande, pero cuando excavó un poco más, se dio cuenta de que el objeto estaba enterrado de forma extraña, como si lo hubieran escondido a propósito. Su corazón se aceleró. ¿Qué podría ser? Era una caja de madera, vieja pero bien conservada. Con las manos temblorosas, Isabel sacó la caja del agujero. Pesaba mucho y estaba completamente cubierta por una capa de polvo y barro. Se levantó con la caja en las manos y miró hacia el horizonte. El viento, ahora más fuerte, parecía llevar algo mágico en el aire, como si el destino le susurrara: «Este es el momento». Isabel llevó la caja al interior de la casa. Su corazón latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. ¿Qué podría haber dentro? ¿Qué había encontrado? Sus dedos dudaron al abrir la tapa, pero la curiosidad pudo más. Cuando finalmente consiguió abrirla, lo que vio la dejó sin palabras. Dentro de la caja había monedas antiguas, joyas brillantes y un mapa, todo desgastado, pero aún legible. El mapa mostraba un lugar, tal vez una cueva o una parte de un río que estaba lejos de la granja. Pero lo que más la dejó sin aliento fue la inscripción grabada en la madera de la caja: «Para quien necesita un nuevo comienzo». Isabel miró el mapa, y algo dentro de su corazón la impulsó. Sintió que era más que un simple hallazgo. Era una señal. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Cómo se relacionaban esas monedas y ese mapa con la granja que había comprado? Pasó los días siguientes reflexionando sobre ello. La idea de explorar el mapa parecía una locura, pero al mismo tiempo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese mapa estaba destinado a ella. Era como si el pasado de la granja estuviera finalmente saliendo a la luz, revelando secretos que cambiarían su vida para siempre. Isabel sabía que tenía que tomar una decisión: seguir trabajando en la granja, lidiando con las dificultades diarias e intentando, de alguna manera, construir una nueva vida para ella y su hijo, o seguir el mapa e intentar desentrañar el misterio que, de alguna manera, parecía estar relacionado con esa granja. No sabía lo que encontraría al seguir el mapa,
pero sabía que el peso de las dificultades ya era demasiado grande para cargarlo sola. Quizás esa fuera su oportunidad de empezar de nuevo. Quizás el tesoro que había encontrado fuera la clave para una nueva vida. Isabel se despertó temprano al día siguiente, con la mente agitada, llena de preguntas y dudas. El sonido de la granja silenciosa parecía más pesado, más solitario. Miró a su lado y vio al pequeño André, su hijo, durmiendo tranquilamente, inconsciente de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su corazón se encogió al mirarlo. Él era la razón por la que había tomado tantas decisiones difíciles en la vida. Ya no quería vivir con la sensación de que su futuro sería una lucha constante e interminable. Sabía que necesitaba algo más, algo que lo cambiara todo. La decisión estaba tomada, pero aún así sentía un miedo palpable. ¿Qué sabía ella sobre ese mapa? ¿Qué podía esperar realmente al seguir esas líneas y símbolos, desenterrados de un pasado lejano? Quizás fuera una trampa, quizás fuera una simple ilusión, pero había algo en su corazón que no le permitía rendirse. Esa granja, ese lugar que había comprado con todos sus ahorros, guardaba algo, y ella no podía ignorar las señales. Isabel pasó todo el día preparándose. Cogió una mochila, metió algunos víveres, una linterna y una botella de agua. Lo único que sabía era que el mapa indicaba un lugar aislado, a la orilla de un pequeño arroyo que se encontraba a unas horas a pie de la granja. Se preguntaba por qué alguien escondería un tesoro en un lugar tan remoto, tan fuera del alcance. Pero la idea de que esa podría ser su oportunidad de cambiarlo todo la mantenía firme. «Vuelvo pronto, hijo mío», murmuró Isabel, arreglando la manta de André, que aún dormía. Le besó la frente y con un profundo suspiro, se dirigió a la puerta de la vieja casa. Con la caja en las manos, la clave del misterio, partió. El día era claro, el cielo azul, pero el viento que soplaba parecía traer algo incierto, algo como una promesa lejana. La caminata era difícil, el terreno era accidentado, y los árboles cerraban el camino, pero Isabel no se detuvo. Cada paso que daba hacia lo desconocido era más pesado que el anterior, pero al mismo tiempo sentía una extraña energía, como si algo más allá de su comprensión la guiara. Quizás era la esperanza lo que la empujaba, quizás era el miedo a lo que sucedería si no seguía adelante. La primera parte del camino fue tranquila, pero a medida que se acercaba al lugar indicado en el mapa, algo comenzó a cambiar. El aire parecía volverse más denso, más frío, como si la propia tierra guardara un secreto. Isabel notó que el sonido del bosque a su alrededor parecía desaparecer. El canto de los pájaros, el ruido del viento entre las hojas. Todo había desaparecido. Era como si el lugar al que se dirigía estuviera rodeado de un silencio absoluto. Un silencio que parecía hablarle. No sabía si se estaba poniendo nerviosa, si la tensión se estaba apoderando de ella, o si ese lugar realmente tenía algo extraño. Finalmente, llegó al lugar marcado en el mapa. Era un pequeño claro, rodeado de árboles antiguos y densos. En el centro, había una gran piedra plana, cubierta de musgo y raíces. Isabel se acercó con cautela, con la mirada fija en la piedra. El mapa indicaba que el tesoro estaba enterrado debajo de ella. Respiró hondo y comenzó a cavar. El olor a tierra húmeda llenaba el aire mientras las manos de Isabel se movían rápidamente, cavando con todas sus fuerzas. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, pero ¿qué era? La tensión en el aire parecía aumentar cada segundo, y el sonido de la pala golpeando la tierra parecía resonar en la quietud del bosque. Sabía que estaba cerca de algo que podría cambiar su vida para siempre. Después de unos minutos de intenso trabajo, Isabel sintió que algo era diferente. La pala golpeó algo sólido, algo que no parecía ser solo una piedra o una raíz. Se detuvo, jadeando, con los ojos muy abiertos. Finalmente estaba llegando al fondo de lo que la había guiado hasta allí. Con la fuerza de sus manos, sacó un pequeño cofre de madera oscura con detalles metálicos en los laterales. El cofre parecía viejo pero bien conservado, como si hubiera estado guardado allí durante generaciones.
Isabel lo miró con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué habría dentro? ¿Qué estaba a punto de encontrar? Con manos temblorosas, abrió la tapa del cofre. Dentro no había oro ni joyas brillantes como ella imaginaba. En cambio, el cofre estaba lleno de papeles antiguos, cartas amarillentas por el paso del tiempo. Sacó uno de los papeles y leyó la inscripción. Para el alma valiente que busca un nuevo comienzo, estas palabras son para ti. Todo lo que necesitas está más cerca de lo que imaginas. Isabel no lo entendía. No tenía sentido. ¿Dónde estaban las riquezas que prometía el mapa? ¿Dónde estaba el tesoro? Se sentó en la roca confundida y pasó los dedos por las cartas. Fue entonces cuando ocurrió algo muy extraño. Uno de los papeles que estaba en el fondo del cofre comenzó a brillar ligeramente. Isabel se levantó rápidamente, sorprendida. Nunca había visto nada igual. Tiró del papel y fue como si una ola de energía la envolviera. Sintió una profunda conexión con él, como si las palabras escritas en ese trozo de papel fueran exactamente lo que necesitaba oír. Las palabras comenzaron a aclararse ante sus ojos. El papel no solo estaba escrito, sino que parecía tener vida. El mensaje era claro. El verdadero tesoro no está en las cosas materiales, sino en lo que llevas dentro. Lo que buscas está dentro de tu corazón, y siempre lo has sabido. Isabel estaba atónita. Miró a su alrededor, pero el sonido del bosque parecía haber vuelto, como si el mundo que la rodeaba se hubiera reiniciado, como si hubiera cruzado una línea invisible. No sabía qué significaba eso, pero sabía que cambiaría su vida para siempre. Guardó el papel en su bolsillo y regresó a la granja con la sensación de haber descubierto algo mucho más grande que cualquier tesoro material. Pero ¿qué significaba eso para ella? ¿Qué debía hacer ahora? Las palabras resonaban en su mente. Lo que buscas está dentro de tu corazón. El camino de vuelta a la granja fue silencioso, pero el sonido de sus pasos en la tierra húmeda parecía más pesado que nunca. El cofre estaba bien guardado en la mochila, y el papel, ahora arrugado, todavía parecía brillar en su mente. Isabel no entendía lo que había pasado. Durante todo el camino de vuelta, miró a su alrededor con cautela, como si esperara que sucediera algo más. Pero no pasó nada más, y el bosque volvió a quedar en silencio. Intentó comprender lo que había encontrado, pero las palabras del papel aún resonaban en su mente. El verdadero tesoro no está en las cosas materiales, sino en lo que llevas dentro. Estaba cansada de la lucha diaria, del miedo a no poder alcanzar nunca sus sueños. El mapa parecía haber sido una promesa, pero lo que encontró fue un enigma. Un mensaje que parecía solo otra pista sin sentido, como tantas otras que la vida le había lanzado. Sin embargo, al mirar al cielo, algo dentro de Isabel se iluminó. Quizás no se trataba de lo que podía encontrar en términos materiales. Quizás se trataba de algo mucho más profundo. Al llegar a casa, el olor de la vieja madera de la granja la envolvió. La casa estaba en silencio, y la visión del pequeño André, jugando solo cerca de la estufa, la trajo de vuelta a la realidad. Lo miró con una expresión de cariño y aprensión. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó él, sin apartar la vista de su juguete. «Fui a dar un paseo, hijo», respondió Isabel sonriendo levemente. «Estoy bien». Se sentó a su lado y él rápidamente corrió a su regazo. El calor de su cuerpo la hizo sentir aún más cerca de su misión, de su lucha. Por él, ella continuaría. Por él, ella buscaría lo que fuera necesario para darle una vida mejor. Al día siguiente, Isabel no tuvo oportunidad de pensar más en el baúl ni en lo que representaba. La vida seguía su rutina. Se levantaba temprano, limpiaba la casa, cuidaba el pequeño huerto que comenzaba a crecer e intentaba hacer todo lo posible para mantener la granja en funcionamiento. Pero cada vez que llegaba la noche, el papel y las palabras volvían a ella. Lo que buscas está dentro de tu corazón. Isabel no sabía cómo dar sentido a esas palabras. Era como si faltara algo más profundo, algo que aún no había encontrado. Entonces, un mes después del descubrimiento del baúl, sucedió algo inesperado.
Isabel estaba en casa, trabajando en el huerto, cuando apareció un hombre. Vestía ropa sencilla, pero llevaba una gran mochila y su rostro tenía una expresión que sugería que estaba buscando algo. Al verlo, Isabel sintió una ligera tensión en el aire. Sabía que la granja estaba en una zona aislada, y aquel hombre no parecía alguien que estuviera allí por casualidad. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó Isabel, tratando de ocultar su desconfianza. El hombre se detuvo frente a ella y la miró fijamente, como si hubiera visto algo en el fondo de sus ojos. «Soy José», dijo. «Soy conocido en la región. He oído que compraste esta granja hace algún tiempo. Tal vez pueda ayudarte con algo que no sabes que estás buscando». Isabel lo miró confundida, pero una extraña sensación la invadió. Sintió que había algo en ese hombre que estaba relacionado con su destino. ¿Qué quiere decir con eso? «No necesito ayuda». José dio un paso adelante y miró a su alrededor con expresión seria. «Esta granja tiene un secreto. No es una granja abandonada cualquiera. Sabía que alguien como tú, alguien con valor, acabaría llegando aquí. Vengo de una familia que guardaba este secreto, pero está más cerca de lo que imaginas. El tesoro que buscas no está en el cofre que has encontrado. El verdadero secreto es mucho mayor de lo que puedes imaginar». Isabel se quedó perpleja. El hombre parecía saber mucho más sobre su granja y sobre ella de lo que debería. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y lo que antes parecía ser un simple giro del destino, ahora parecía más bien una intrincada trama que se desarrollaba ante ella. José no explicó nada más. Simplemente la miró e hizo un gesto como invitándola a seguirlo. Isabel dudó por un momento, pero la necesidad de entender lo que estaba pasando, de encontrar finalmente las respuestas, fue más fuerte. Sin pensarlo mucho, cogió el mapa y se preparó para salir. José la llevó por un estrecho sendero, muy alejado del camino que ella conocía, hasta una zona aún más remota de la granja. El bosque era más denso allí, y el sonido de los pájaros había desaparecido por completo. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Caminaron durante 1 hora, hasta llegar a un pequeño río. El escenario parecía sencillo, pero había algo inquietante en la tranquilidad del lugar. José señaló entonces una gran roca que se encontraba en el centro del río. «Estás cerca de lo que buscas. Pero lo que encuentres aquí lo cambiará todo. Prepárate». Isabel sintió una mezcla de miedo y curiosidad. José se arrodilló a la orilla del río y comenzó a mover las piedras. Estaba claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo, e Isabel se acercó con cautela. ¿Qué sería? ¿Qué encontraría allí, en esa roca aislada? José sacó una gran piedra que estaba justo en la orilla del río, y al hacerlo, reveló una pequeña entrada, casi imperceptible, un túnel. Isabel miró a José. Sus ojos se encontraron en un silencio pesado. Sabía que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida, pero ¿qué más descubriría en ese viaje? Él la miró a los ojos y le dijo con firmeza: «Ahora es tu turno. El verdadero tesoro está ahí dentro. Pero recuerda, lo que encuentres puede cambiarlo todo. ¿Estás lista?» Isabel echó una última mirada a la granja en la distancia, donde aún estaba su hijo, y respiró hondo. Ya no tenía dudas. Estaba lista. Con el corazón latiendo con fuerza, entró en el túnel. ¿Qué vendría después? No lo sabía, pero sabía que estaba más cerca que nunca de encontrar la verdad. El túnel era estrecho y húmedo, el aire denso y sofocante. Isabel se sentía incómoda, pero la curiosidad y la determinación la guiaban. Cada paso hacía que el sonido de sus pies resonara en las paredes de piedra, y el frío de la humedad penetraba en su piel, haciendo que el viaje fuera más arduo. El túnel parecía interminable, y cuanto más caminaba, más se intensificaba la sensación de que se estaba acercando a algo grande. Cada paso que daba parecía cargar con el peso de lo que estaba por venir. José iba delante. La luz de la linterna que llevaba iluminaba solo una pequeña parte del camino. Su rostro estaba sombrío, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si supiera exactamente lo que ella encontraría.
Isabel intentaba no pensar en el miedo que la envolvía. Sentía algo diferente allí, algo ancestral, como si ese túnel guardara más que un tesoro material, más que riquezas. Parecía contener una verdad que ella aún no comprendía del todo, pero que, en lo más profundo de su ser, sabía que necesitaba descubrir. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña abertura en el túnel. La luz de la linterna de José reveló lo que había delante, una gran cámara subterránea. El ambiente era imponente, con paredes de piedra que parecían haber sido esculpidas por manos antiguas. En el centro de la cámara, una mesa de piedra estaba cubierta por una capa de polvo. Sobre ella había varios objetos antiguos. Algunos de ellos parecían artefactos religiosos, otros más misteriosos. Pero lo que más llamó la atención de Isabel fue lo que había debajo de una de las piedras, más al fondo, un brillo dorado que se reflejaba suavemente. «Es aquí», dijo José con un tono grave, como si estuviera presenciando algo sagrado. «Lo que has encontrado, Isabel, no es solo una fortuna material. Esto es algo mucho más grande. Todo lo que has pasado, todas las dificultades, todo ha sido parte del camino que te ha traído hasta aquí». Isabel se acercó a la mesa con cautela y sintió el peso de cada palabra. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Sabía que no se trataba solo de lo que se le ofrecía allí, sino de lo que significaba para su viaje, para su vida. Su corazón se aceleró. José hablaba como si ese momento fuera el final de una búsqueda, pero al mismo tiempo, el comienzo de algo mucho más grande. Levantó la piedra de donde emanaba el brillo dorado, y al hacerlo, encontró una pequeña caja de oro. Sus dedos temblaban al tocarla, y al abrirla, se encontró con un amuleto en forma de cruz. El amuleto estaba grabado con símbolos que Isabel no reconocía, pero que parecían tener un poder misterioso. También había una carta, envejecida y con el sello roto. La sacó y leyó en voz baja. «Para quien encuentre este amuleto, sepa que lleva el legado de muchos, pero también la responsabilidad de proteger lo que es más sagrado. El tesoro que buscas no es para venderlo ni para usarlo en beneficio propio. Es la llave de un nuevo camino, un nuevo comienzo. La verdadera riqueza no está en el oro ni en las joyas, sino en el poder de transformar tu vida y la de los demás. Úsalo con sabiduría». Isabel sintió el peso de las palabras mientras las leía. Era un mensaje claro, pero profundo, que la desafiaba a ver la vida de otra manera. No se trataba de lo que podía comprar con eso, sino de lo que eso podía darle a ella. Se trataba del cambio, de la transformación que ya estaba viviendo, de la posibilidad de empezar de nuevo. Había encontrado algo más que un tesoro físico. Había encontrado una misión. José, que estaba en silencio detrás de ella, finalmente habló, con palabras llenas de respeto y sabiduría. «Este amuleto pertenece a tu linaje, Isabel. Tiene el poder de proteger y guiar, pero solo si tienes el valor de usarlo de la manera correcta. Ya no estás sola en tu viaje. Lo que hagas con él ahora depende de ti. Este es tu nuevo comienzo». Isabel miró el amuleto en sus manos. No sabía muy bien qué hacer con él, pero algo dentro de su corazón le decía que era una gran responsabilidad y que tendría que tomar decisiones difíciles a partir de ese momento. Ya no sería fácil. Nada volvería a ser fácil, pero sabía que estaba preparada para lo que fuera necesario. Guardó el amuleto en su bolsillo y con José a su lado, salió de la cámara. El camino de vuelta fue tan silencioso como el de ida, pero ahora había una sensación de pesadez en el aire. El túnel que antes parecía un simple camino hacia algo desconocido, ahora parecía haberle revelado a Isabel algo que nunca hubiera imaginado. Había encontrado más que un tesoro. Había encontrado una misión. Al llegar a la entrada del túnel, donde la luz del sol finalmente se hizo presente, Isabel miró a José una vez más, con los ojos fijos en el horizonte. Él le dedicó una sonrisa leve, pero llena de significado. «Ahora tienes lo que necesitas, Isabel. Ahora te toca a ti seguir tu camino». Ella asintió sin decir nada. Lo que sentía no se podía describir. Había paz en su corazón, pero también una fuerza renovada.
Sabía que al salir de ese túnel, nunca volvería a su antigua vida. El futuro se presentaba ante ella, ya no como algo incierto, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. Al regresar a casa, el olor de la granja ya no parecía el mismo. Era como si el lugar se hubiera transformado, como si las paredes de esa casa ahora tuvieran un propósito mayor. Miró a André, que estaba jugando en el patio, y sonrió. Todo lo que necesitaba ahora era dar el siguiente paso, con valentía, con fe. Había encontrado algo mucho más grande que un tesoro material. Había encontrado la clave para un nuevo comienzo. Isabel pasó los días siguientes reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Ese amuleto, las palabras del misterioso José, el tesoro que había encontrado. Nada parecía ser una coincidencia. La vida, que hasta entonces parecía ser una sucesión de dificultades y frustraciones, ahora se presentaba con una nueva perspectiva. Sentía que estaba en un punto de inflexión, no solo en su vida personal, sino en lo que se refería a su conexión con el mundo que la rodeaba. El peso del amuleto en su bolsillo era constante, pero no era una carga, sino una sensación de responsabilidad. Sabía que tenía que usarlo con prudencia, pero la duda aún se cernía sobre ella. ¿Qué significaba exactamente eso para su vida, para su misión? ¿Qué debía hacer a continuación? El primer paso fue intentar reconectarse con lo que ya tenía: su granja, su hijo, su paz interior, pero nada podía prepararla para lo que vendría después. Una mañana, tras un largo periodo de introspección, Isabel decidió que necesitaba un cambio radical. Ya no se conformaría con las pequeñas victorias diarias y los pequeños arreglos que intentaba hacer en su vida. Había encontrado algo más grande, y ese algo exigía acción. Estaba destinada a hacer más, a ser más. Las palabras de José aún resonaban en su mente. Lo que hagas con esto, ahora depende de ti. Con el amuleto en la mano, Isabel fue a la ciudad a comprar algunas herramientas y materiales para mejorar la granja. Sabía que, para lograr el nuevo comienzo que tanto anhelaba, necesitaría algo más que fe y coraje. Necesitaba recursos. Pero lo que no esperaba al llegar a la ciudad era encontrarse con alguien que volvería a cambiar su destino. Estaba en la plaza, observando los mercados, cuando vio una figura conocida. Era el abogado del antiguo propietario de la granja. La observó por un momento, antes de acercarse con una sonrisa forzada. «Isabel, no me digas que estás intentando que eso funcione». «¿La granja?» «Bueno, hay cosas que no sabes sobre ella». Isabel se sintió incómoda con la presencia del hombre, pero mantuvo la calma. «¿Qué quieres decir con eso?» Él miró a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. «No sabes que esta granja tiene un historial, ¿verdad? Muchos han intentado vivir allí, pero siempre ha habido problemas. El antiguo propietario no murió por casualidad. Nadie en la ciudad habla de ello, pero sé que tienes derecho a saberlo». Sus palabras cayeron como una bomba. Isabel sintió que su corazón latía más rápido y se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué estás insinuando? ¿Qué le pasó al antiguo propietario?» El hombre dudó, pero finalmente cedió. El antiguo propietario estaba involucrado en cosas que estaban más allá de nuestro entendimiento. Hay historias sobre maldiciones, Isabel. Algunos dicen que la granja está maldita, otros dicen que hay algo escondido allí, que nunca debería ser encontrado. La verdad es que nadie sabe lo que realmente pasó, pero tal vez deberías tener más cuidado. Isabel se quedó en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de oír. ¿Estás diciendo que la granja es peligrosa? Él esbozó una pequeña sonrisa irónica. No lo sé, pero hay cosas que el dinero no puede arreglar. Hay cosas que son mucho más importantes que cualquier valor material. Isabel sintió cómo la frustración crecía dentro de ella. Cada vez que creía estar en el camino correcto, algo aparecía para desviarla. Quería gritar, rebelarse contra el destino que parecía burlarse de ella, pero sabía que eso no la llevaría a ninguna parte. Si la granja tenía secretos, quería desvelarlos. Si había algo oscuro allí,
No iba a retroceder. Isabel tenía algo que el miedo no podía quitarle: determinación. No respondió inmediatamente al abogado. Lo miró fijamente a los ojos y dijo con calma: «Voy a descubrir lo que pasó, sea lo que sea. Nada me detendrá». El hombre la observó por un momento, como tratando de entender si hablaba en serio. «Ten cuidado, Isabel. Hay fuerzas que no se pueden controlar». Isabel se alejó sin mirar atrás. La amenaza, las palabras de José y las advertencias del abogado resonaban en su mente mientras regresaba a la granja. Pero ahora algo había cambiado dentro de ella. Ya no se trataba de tener una vida mejor o de buscar un futuro prometedor. Se trataba de descubrir la verdad, fuera cual fuera. Esa noche, Isabel se acostó más tarde de lo habitual, con el amuleto todavía en el bolsillo. No podría descansar hasta saber qué estaba pasando realmente en esos alrededores. Algo se ocultaba, y ella estaba a punto de descubrirlo. No sabía lo que le depararía el futuro, pero una cosa era segura: se enfrentaría a cualquier cosa que se le presentara. Los días siguientes los dedicó a prepararse e investigar. Isabel no solo estudió la historia de la granja, sino que también buscó a personas mayores en la ciudad que tal vez supieran algo sobre el pasado de la propiedad. Algunas personas la evitaron, otras confirmaron sus sospechas. La granja tenía una historia turbulenta, marcada por tragedias, pérdidas y sufrimiento, pero nadie sabía decir qué había sucedido realmente. Había rumores, pero nada concreto. Entonces un día, mientras examinaba los antiguos documentos que encontró en la biblioteca local, una idea tomó forma en su mente. Lo que realmente se escondía en ese lugar no era solo una cuestión de maldición o del pasado. No se trataba solo de un tesoro material. El verdadero tesoro estaba en cómo podía usar todo su pasado y la sabiduría adquirida para transformarse a sí misma y tal vez la vida de las personas que la rodeaban. Ahora, con el amuleto en sus manos y el corazón lleno de valor, Isabel estaba lista para enfrentar los mayores desafíos que la granja aún le deparaba. Pero lo que no sabía era que, al profundizar más, se encontraría cara a cara con un misterio mucho más antiguo y profundo de lo que jamás había imaginado. Isabel se despertó temprano al día siguiente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La granja estaba en silencio, como siempre, pero ahora el silencio parecía más cargado, como si la tierra a su alrededor estuviera esperando algo. Sabía que tenía que hacer algo más, que tenía que profundizar más, no solo físicamente, sino también espiritualmente. El amuleto estaba con ella, y la sensación de que representaba algo más que un simple artefacto seguía creciendo en su corazón. Pasó el día siguiente en la biblioteca local, tratando de encontrar más pistas sobre el pasado de la granja. Durante su búsqueda, encontró un viejo diario de un residente que había vivido en las cercanías décadas atrás. El diario estaba amarillento, las páginas gastadas por el tiempo, pero las palabras aún eran legibles. Al abrir la primera página, Isabel leyó: «La granja está maldita. El hombre que compró las tierras hizo un pacto, algo que nunca debió haber hecho. Ahora, aquellos que vengan después de él, aquellos que compren la granja, llevarán el peso de esa maldición». Sintió un escalofrío al leer esas palabras. El diario parecía hablarle directamente a ella, como si fuera un mensaje destinado a guiarla, a advertirla. Isabel intentó ignorar el miedo que comenzaba a formarse dentro de ella. Ya se había convencido de que nada la detendría ahora. Pero las palabras sobre el pacto, sobre la maldición, comenzaron a hacer que su corazón latiera más fuerte. Regresó a casa con el diario aún en sus manos. Su hijo André estaba jugando en el jardín, como siempre, pero hoy había algo diferente en su mirada. Parecía más atento, más callado, como si sintiera que algo estaba a punto de cambiar. Isabel le sonrió, tratando de alejar las sombras que comenzaban a cernirse sobre su mente, pero sabía que estaba en un viaje sin retorno. Al anochecer, se sentó frente al fuego de la chimenea, con el diario abierto ante ella.
Las palabras sobre el pacto aún estaban frescas en su mente. ¿Qué debía hacer? La granja, el amuleto, todo parecía estar conectado con algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Pero, ¿qué era ese pacto? ¿Y por qué el antiguo propietario había hecho algo tan arriesgado? Esas preguntas consumían sus pensamientos y sabía que necesitaba respuestas. Era como si el destino estuviera esperando a ser desvelado. Isabel respiró hondo, decidida a descubrir la verdad. El miedo, ahora, no sería suficiente para detenerla. Sabía que tenía que volver al lugar donde había encontrado el cofre. Algo allí, en las ruinas, podría darle la respuesta que buscaba. Esa noche no pudo dormir. La ansiedad se apoderó de ella, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder la mantenía inquieta. En el fondo, sabía que no podía posponerlo más. El mapa, el amuleto, las palabras del diario, todo eso la empujaba en una dirección y no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Isabel cogió el amuleto y se preparó para partir de nuevo. No le dijo nada a André, porque sabía que no podía meterle más dudas en la cabeza. Con la mochila a la espalda y el diario como guía, se dirigió a la granja, decidida a descubrir lo que realmente había sucedido allí. El camino, una vez más, parecía vacío y solitario, pero a Isabel no le importaba. Estaba sola, pero no sentía miedo. Lo que había encontrado era más grande que cualquier miedo personal que pudiera tener. Al llegar a la granja, se dirigió directamente al cobertizo donde se había encontrado el baúl. El lugar seguía en ruinas, pero ahora parecía más claro, como si la oscuridad que antes dominaba el lugar se estuviera disipando. La tierra estaba fría, pero Isabel sabía lo que tenía que hacer. El diario había indicado que había más cosas por descubrir en el lugar, y ella sentía que, en ese momento, había algo crucial escondido allí. Comenzó a excavar de nuevo, pero esta vez no era solo una búsqueda de algo material. Era una búsqueda de respuestas. Mientras cavaba, sus manos comenzaron a sangrar, pero no le importaba. Cada movimiento parecía más importante que el anterior. El sonido de la pala golpeando la tierra parecía un eco lejano, como si todo allí estuviera esperando a ser encontrado. Después de unos minutos de esfuerzo, golpeó algo sólido. No era una piedra, sino una caja, mucho más grande que la anterior. Isabel respiró hondo, sabiendo que eso podría ser la clave de todo. Con dificultad, sacó la caja de la tierra, que estaba bien enterrada. Era una caja de metal, más resistente que cualquier otra que hubiera encontrado, y estaba cubierta de símbolos misteriosos. Con un suspiro, Isabel finalmente logró abrir la caja. Dentro había una serie de documentos, más antiguos que cualquier cosa que hubiera visto antes. Pero lo que la hizo detenerse por un momento fue lo que había en el fondo de la caja. Una llave antigua, de hierro, con un dibujo esculpido en su base. Cogió la llave y la examinó. Junto a ella había una carta, un trozo de papel escrito a mano, con la cuidadosa caligrafía de alguien que sabía lo que hacía. Isabel leyó en voz baja. Esta llave es la llave de la verdad. El pacto se selló con sangre, pero quien lo rompa tendrá que cargar con la responsabilidad de lo que se ha hecho. Usa la llave con prudencia. Isabel estaba atónita. El pacto, la sangre, había encontrado más de lo que imaginaba. La llave no era solo un tesoro, sino un símbolo de un secreto que ahora tenía que desvelar. ¿Qué estaba sellado? ¿Qué había que hacer para romper el pacto? ¿Y quién, además de ella, tenía conocimiento de ello? Se levantó lentamente, con la llave en la mano. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde debía usarla? Todo parecía tan lejano, tan confuso. Pero una cosa era segura. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Antes de abandonar el lugar, Isabel miró al cielo. El sol comenzaba a ponerse y ella sentía en lo más profundo de su ser que la noche traería más respuestas. Pero también sabía que esto solo era el comienzo. Estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que cualquier tesoro. Isabel regresó a casa, con el peso de la llave en su bolsillo y las palabras de la carta aún resonando en su mente.
Usa la llave con prudencia. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde exactamente debía usarla? La sensación de que había sido elegida para algo grande era ahora abrumadora, e Isabel no sabía si estaba preparada para lo que le esperaba. Pero una cosa estaba clara. Ya no podía ignorar el destino que parecía haberse entrelazado con el suyo. En el camino de vuelta, la granja parecía diferente. El viento, que antes parecía cargar con el peso de la soledad, ahora parecía susurrar, como si la tierra reconociera su presencia. La llave, ahora un pequeño trozo de hierro en su mano, parecía convertirse en algo más que un simple objeto. Parecía tener energía propia. Cada paso que daba, el peso de lo que estaba a punto de suceder aumentaba, pero aún no sabía qué sería. La ansiedad se apoderaba de ella, pero también una sensación de inevitabilidad, como si ya no hubiera vuelta atrás. Al llegar a casa, el ambiente estaba tranquilo, pero aún cargado de una tensión que solo ella sentía. Andrés, su hijo, seguía jugando, inmerso en su propio mundo. Estaba protegido, pero Isabel sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo le concernía a ella, sino que también afectaría al futuro de él, y no sabía hasta dónde la llevaría eso. Pero, como siempre, tenía que seguir adelante. Él no sabía el peso que ella llevaba, pero Isabel sabía que estaba a punto de revelar algo que lo cambiaría todo para siempre. Esa noche, decidió que investigaría a fondo el significado de esa llave. No podía esperar más. ¿Qué era la llave que había encontrado? ¿Y por qué había sido elegida para guardarla? Con el amuleto aún en su bolsillo, regresó al cobertizo, donde todo había comenzado. La tierra a su alrededor parecía más fría ahora. El viento soplaba con más fuerza, como si la naturaleza estuviera esperando lo que estaba a punto de suceder. Isabel miró el cobertizo, un edificio sencillo, pero que ahora parecía albergar toda una historia que ella necesitaba desentrañar. No sabía si encontraría más respuestas allí, pero sentía que ese era el siguiente paso. El cobertizo estaba vacío, salvo por las viejas herramientas y el eco de su propia respiración. La madera crujía mientras caminaba por el suelo, el sonido de sus pasos rompiendo el profundo silencio. La llave en su bolsillo parecía pesar más cada segundo. ¿Dónde debía usarla? ¿Qué debía hacer para romper el pacto mencionado en el diario y en la carta? Lo único que Isabel sabía era que la respuesta estaba allí, en ese cobertizo. Miró a su alrededor, con la mirada fija en las paredes de madera. Algo parecía diferente esa noche. La atmósfera era más densa, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una energía ancestral. Isabel se acercó a una de las paredes más antiguas del cobertizo, donde la madera estaba agrietada. Con las manos temblorosas, comenzó a pasar los dedos por las grietas, como si buscara algo escondido. Fue entonces cuando sintió un pequeño hueco en la madera, algo que no debería estar allí. Con un profundo suspiro, empujó la madera, revelando un compartimento secreto. Dentro había una pequeña caja de madera oscura. Estaba cubierta de polvo, pero parecía haber sido colocada allí intencionadamente, como si la estuviera esperando. Isabel sabía que no podía echarse atrás. Con manos temblorosas, sacó la caja del compartimento secreto y la abrió. Dentro había un mapa, similar al que había encontrado anteriormente, pero más antiguo, más desgastado por el tiempo. Y junto al mapa, había una carta, mucho más antigua que cualquier otra que hubiera visto hasta entonces. Con el corazón acelerado, Isabel leyó la carta, cuyas palabras revelaban un secreto que nunca hubiera imaginado. Esta tierra fue sellada con un pacto hace mucho tiempo. Los que vengan después de mí tendrán que enfrentarse a la responsabilidad de romper este pacto o cargar con las consecuencias de su existencia para siempre. La llave que has encontrado es la llave del futuro, pero solo aquellos con un corazón puro podrán usarla para encontrar la verdadera libertad. Tú has sido elegida, Isabel, pero recuerda, el camino será arduo y la verdad será difícil de soportar. Que la luz guíe tus pasos. Las palabras eran claras, pero ¿qué significaban? Isabel se alejó un poco,
con el corazón latiendo con fuerza. La carta parecía tan personal, tan dirigida a ella. ¿Cómo podían saber tanto sobre su vida? ¿Cómo podían estar seguros de que ella sería la elegida para romper el pacto? Era una responsabilidad inmensa, algo más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Con la llave en la mano, sintió una oleada de determinación. La respuesta estaba allí, en el cobertizo, en las palabras de esa carta. Pero la duda aún persistía. ¿Cómo podría ella, una mujer sencilla, romper un pacto tan poderoso? Y, lo que es más importante, ¿qué pasaría con ella, con su hijo, con todo lo que amaba, si el pacto se rompía realmente? La sensación de que algo mucho más grande estaba en juego se intensificó. Isabel no podía permitirse dudar. Sabía que su viaje acababa de empezar y que los siguientes pasos no serían fáciles. Pero estaba preparada. Tenía el amuleto, tenía la llave y ahora tenía el valor para enfrentarse a cualquier cosa que fuera necesaria. Miró la llave, sintiendo su peso en las manos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde debía usar la llave para romper el pacto? Era un misterio que tenía que resolver, pero sabía que la respuesta estaba más cerca que nunca. La noche parecía aún más densa que las anteriores, pero esta vez Isabel no temía el silencio que la rodeaba. Sabía que algo estaba a punto de suceder, que algo tenía que suceder, y era difícil decir si eso traería liberación o más dificultades. El camino hacia la verdad se estaba volviendo cada vez más claro, pero, al mismo tiempo, más peligroso. Ahora llevaba no solo el peso del amuleto, sino también la responsabilidad de romper el pacto que mantenía cautiva a esa tierra, a esa granja. Con la llave bien guardada en su bolsillo, Isabel sabía que ya no podía posponerlo más. Tenía lo que necesitaba, pero ¿qué significaba realmente usar la llave? ¿Dónde debía insertarla? La respuesta estaba en el mapa, en las palabras de la carta y en la intensa mirada de José, pero sabía que no podía hacerlo sola. Entonces decidió contarle la verdad a Carmen. Durante meses Carmen había sido su amiga, su confidente, pero sabía que ahora, más que nunca, necesitaba a alguien a su lado. No solo para enfrentarse al miedo, sino para entender lo que estaba pasando. Carmen siempre había sido la más práctica de las dos, pero Isabel sabía que ella entendería lo que estaba en juego. Al encontrarse con Carmen, pronto se dio cuenta de que su amiga estaba tan sorprendida como ella. Isabel no quería ocultar nada más, no podía. Carmen la escuchó atentamente, sin interrumpirla, pero con los ojos curiosos y desconfiados. Al final, Carmen solo preguntó, ¿y qué vas a hacer con eso, Isabel? Isabel la miró, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y valentía. Voy a usar la llave, dijo con firmeza. No sé qué va a pasar, pero sé que no puedo seguir viviendo con esta duda. Tengo que descubrir la verdad. Carmen frunció el ceño. ¿Estás segura de eso? ¿Sabes lo que estás haciendo? Esa granja, hay mucho más en ese lugar de lo que imaginas. Y ese pacto, Isabel, estás lidiando con algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Pero Isabel estaba decidida. Lo sé, pero ahora no puedo dar marcha atrás. He encontrado lo que necesitaba y con ello, voy a encontrar una nueva vida para mí y para André. Tengo que romper esto. Carmen la miró con pesar, pero también con algo más. Si crees que es lo que tienes que hacer, entonces iré contigo. Pero tenemos que estar preparadas para lo que nos espera. Con la ayuda de Carmen, Isabel comenzó a planear el siguiente paso. La llave, el mapa y el amuleto parecían ahora encajar como piezas de un rompecabezas. Pero había algo más importante. La tierra, la granja, el lugar donde todo comenzó. Isabel sabía que, de alguna manera, esa era la clave para todas las respuestas. Pero, ¿qué vendría después? Las semanas siguientes transcurrieron en una mezcla de ansiedad y preparación. Se prepararon para un nuevo viaje a la cueva, el lugar donde se había hecho el pacto, donde se escondía el secreto. Cuando finalmente llegaron a la entrada del lugar,
La sensación de que estaban a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaban se volvió abrumadora. Isabel no sabía lo que encontraría allí. Sentía miedo, pero también la adrenalina del descubrimiento. La llave parecía latir en sus manos como si tuviera vida propia, pero lo que no sabía era que la verdadera revelación estaba a punto de suceder. Al acercarse a la entrada de la cueva, una sensación de frío le recorrió la espalda. La oscuridad dentro del túnel era casi total, y el aire estaba cargado de un peso que no podía explicar. Con la linterna en la mano, Isabel y Carmen comenzaron a descender por el empinado camino, sus sombras proyectadas en las paredes de la cueva a medida que caminaban. El sonido de sus pasos era amortiguado por la humedad de la tierra y el profundo silencio que las rodeaba. De repente, llegaron a una gran sala subterránea. El aire era pesado, cargado de un aroma metálico, y la luz de la linterna reveló algo que Isabel nunca hubiera podido imaginar. En el centro de la sala había un altar de piedra, cubierto de runas y símbolos que Isabel no reconocía. La llave en sus manos parecía brillar intensamente, como si la llamara para que se acercara. «Isabel», dijo Carmen con voz baja y tensa, «esto es real, no podemos volver ahora». Isabel dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sintió la energía del lugar a su alrededor. Era como si la tierra, el aire, el propio ambiente se estuvieran preparando para ello. Sabía que, al colocar la llave en el altar, las cosas cambiarían para siempre. Puso la llave en la piedra, y en cuanto lo hizo, la sala se llenó de una luz fuerte y deslumbrante. El aire parecía vibrar, e Isabel sintió que algo estaba a punto de suceder. ¿Pero qué era? ¿Qué más le tenía reservado el destino? La luz fue desapareciendo lentamente, revelando una figura antigua e imponente frente a ella. Era una imagen grabada en la piedra, pero parecía viva, como si el espíritu mismo de esa figura estuviera presente. El rostro, profundamente esculpido, parecía mirar directamente a Isabel, con ojos que transmitían sabiduría y una especie de autoridad. La figura parecía ser la clave de todos los secretos que ella había estado tratando de comprender. La figura en la piedra habló, con una voz que resonó en la cueva y en el alma de Isabel. «Has llegado, Isabel. Pero para romper el pacto, debes hacer algo más que simplemente aceptar. Debes elegir entre lo que fue y lo que será. El verdadero tesoro no está en lo que puedes ganar, sino en lo que estás dispuesta a perder». Isabel sintió una ola de comprensión extenderse por todo su ser. Sabía lo que eso significaba. El pacto no era solo algo material, sino un vínculo con la tierra, con la historia de ese lugar y con todos los que habían venido antes que ella. Para romperlo, necesitaría algo más que valor. Tendría que renunciar a algo que amaba, algo muy profundo. La voz de la figura se hizo oír de nuevo, más suave esta vez. «¿Estás preparada para ello, Isabel?». Miró a Carmen, que la observaba con una expresión de apoyo, pero también de aprensión. Isabel sabía que la decisión estaba en sus manos. Tendría que elegir entre continuar la lucha o dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro que podría ser muy diferente de lo que imaginaba. Con un profundo suspiro, Isabel dio el paso final. Se arrodilló ante la figura en la roca, con la llave aún en la mano. «Elijo el futuro. Elijo la verdad». Isabel sintió el peso de sus palabras mientras resonaban en la cueva. «Elijo el futuro. Elijo la verdad». No sabía exactamente qué significaba eso, pero su decisión fue tomada con una claridad inmensa. La respuesta parecía provenir de algún lugar profundo dentro de ella, donde, tal vez, una parte de su alma finalmente se había alineado con el destino que siempre había sabido que existía, pero nunca había imaginado que se revelaría de esa manera. La llave en sus manos brilló con más intensidad, como si reaccionara a su decisión. La cueva, que antes estaba en silencio, ahora parecía viva, palpitando a su alrededor. El aire comenzó a moverse, una vez más, como una suave brisa, pero cargada de una energía extraña y poderosa. La figura en la roca,
que hasta ese momento parecía solo una escultura, comenzó a transformarse. Las líneas esculpidas en ella parecían cobrar vida, la luz la envolvía, haciéndola casi translúcida. Era como si la figura se estuviera materializando ante ella, o tal vez revelándose como parte de un gran misterio. Carmen, que había permanecido en silencio todo el tiempo, ahora parecía ansiosa. Sus ojos estaban fijos en Isabel, pero había algo más en su expresión, algo que reflejaba la misma duda que Isabel sentía en su pecho. ¿Qué está pasando, Isabel? ¿Qué has decidido hacer? Isabel miró a Carmen, y sus palabras salieron con una confianza que no sabía que tenía. No sé qué está pasando, pero sé que, para romper este pacto, necesito renunciar a lo que pensaba que era mío. La granja, el amuleto, todo esto tiene un propósito, y necesito cumplirlo. Carmen no respondió, solo observó, absorbiendo las palabras de Isabel. Sabía que eso era algo que las cambiaría a ambas para siempre, pero aún no sabían cuál era exactamente ese propósito. Era lo que estaba a punto de revelarse lo que daría el siguiente paso en ese viaje. Isabel miró el altar de piedra frente a ella. El brillo de la llave parecía ahora emanar de su propia esencia, y la piedra a su alrededor se desintegraba lentamente. El símbolo, antes estático, comenzó a moverse, revelando más detalles y formas que Isabel nunca hubiera podido imaginar. Cada parte de la cueva parecía ahora tener vida, y a medida que la luz de la llave iluminaba el ambiente, las sombras comenzaron a distorsionarse, creando formas que bailaban y se entrelazaban. El aire se volvió pesado y el silencio se apoderó del ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Isabel sabía que ese era el momento crucial. Algo estaba a punto de suceder. Sintió una profunda conexión con la tierra, con la historia de ese lugar, con los seres que habían estado allí antes que ella. Estaba a punto de romper una barrera invisible, una barrera que separaba el presente del pasado, lo que podría ser de lo que nunca fue. Y entonces, como si fuera una respuesta directa a su pensamiento, la figura esculpida en la piedra volvió a hablar. La voz era suave, pero llena de una autoridad indescriptible. Has elegido el futuro, Isabel. Pero lo que no sabes es que el futuro no es algo que se pueda simplemente heredar. Para alcanzarlo necesitarás transformar tu deseo más profundo en algo más grande que tú misma. Solo entonces se romperá el ciclo y se liberará el pacto. Isabel se quedó sin palabras, las últimas palabras de la figura resonando en su ser. ¿Transformar lo que es mi deseo más profundo? ¿Qué significaba eso? Miró a Carmen, que parecía igualmente perpleja. Isabel respiró hondo, tratando de comprender. Las palabras estaban tan llenas de significado, pero al mismo tiempo eran tan difíciles de interpretar. En el fondo, sabía que lo que buscaba no era una simple liberación de la maldición de la granja. Era más que eso. El verdadero secreto estaba en cómo lidiaría con su propio deseo, con sus propias expectativas. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para obtener la libertad? La figura en la piedra se iluminó de nuevo. Su presencia invadió toda la cueva, y la voz volvió a manifestarse. Isabel, la llave no solo sirve para abrir puertas, sirve para abrir corazones. Y lo que llevas en tu corazón determinará si estás preparada para lo que está por venir. El futuro es el reflejo del presente, y tus elecciones son las que realmente moldean la realidad. Isabel se quedó en silencio durante un largo momento, asimilando todo lo que se le estaba revelando. ¿Qué había en su corazón? Miró la llave una vez más. Sabía que la respuesta no era solo romper el pacto, sino liberarse de sus propias limitaciones, del miedo a ser más de lo que creía que podía ser. Lo entiendo, dijo Isabel, más para sí misma que para Carmen. Necesito romper el ciclo dentro de mí. Necesito aceptar el cambio, el verdadero poder que viene de dentro. La luz de la llave se intensificó, iluminando la cueva de una manera que parecía purificar la oscuridad a su alrededor. La tierra comenzó a temblar ligeramente, como si un gran peso estuviera siendo retirado de un lugar profundo y ancestral. El cielo sobre la cueva, invisible,
parecía abrirse, e Isabel sintió una sensación de libertad como nunca antes. La llave había cumplido su propósito. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo, una fuerte explosión de luz la envolvió. Cerró los ojos, sintiendo que su cuerpo era arrastrado por una fuerza invisible. Carmen gritó su nombre, pero el sonido se desvaneció en el aire. El mundo a su alrededor parecía girar, como si algo más allá de su comprensión la estuviera arrastrando. Isabel fue lanzada hacia atrás, y todo a su alrededor se desintegró. Cuando volvió a abrir los ojos, la cueva había desaparecido. Ya no había luz, ya no había sonido, solo un vacío absoluto. Isabel se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué había pasado? Miró a ambos lados, pero no vio nada más. ¿Qué se había roto? ¿Y el pacto? ¿Qué había conseguido realmente? Con un último suspiro, Isabel lo entendió. El viaje no había terminado, sino que había comenzado de verdad. Ya no necesitaba respuestas. Lo que necesitaba ahora era seguir adelante. Isabel se quedó allí, en el vacío, sintiendo cómo su cuerpo se estabilizaba mientras su mente se reorganizaba. El aire a su alrededor estaba inmóvil, sin la presión de la cueva, sin el eco de su respiración. Pero, en lugar de un vacío completo, lo que sintió fue una serenidad absoluta. Ya no existía la oscuridad que la había perseguido. Ya no existían las dudas y los miedos que la acompañaban. Estaba en un espacio de paz, como si todo el peso de su viaje hubiera desaparecido en un instante. Dio un paso adelante, y al hacerlo, un suave sonido de pasos resonó a su alrededor, como si la tierra hubiera respondido a su movimiento. Miró a ambos lados, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Dónde estaba la cueva? ¿Dónde estaba el mundo que la rodeaba? Ya no había nada familiar. Estaba sola, pero no sentía miedo. Lo que sentía era una presencia, una energía más profunda que la había acogido. Y entonces, como si se hubiera retirado una cortina invisible, la luz comenzó a tomar forma a su alrededor. No era una luz común, sino algo más, como si el propio entorno se estuviera transformando ante sus ojos. Las sombras desaparecieron. Los árboles comenzaron a formarse a su alrededor, y la tierra, antes fría y sin vida, ahora florecía con colores vibrantes. Estaba en una nueva realidad, algo diferente a todo lo que conocía. Isabel miró sus manos y vio brillar el amuleto en sus dedos. No era solo un símbolo, sino una manifestación de lo que había conquistado, de lo que había liberado. La llave que había llevado consigo se había convertido en parte de su esencia, una extensión de su alma que la conectaba con algo mucho más grande. Sintió que el pacto que la granja llevaba consigo no era solo una maldición, sino una oportunidad de transformación. La voz que había oído en la cueva volvió a sonar, suave, pero firme. No solo has roto el pacto, te has liberado de tus propias ataduras, de las limitaciones que te impusiste a ti misma. El verdadero poder no está en las cosas que posees, sino en las que eres capaz de liberar desde tu interior. Ahora eres libre. Las palabras resonaron en su interior, haciendo que la verdad comenzara a asentarse. Se había liberado. No solo del pasado de la granja, no solo del pacto ancestral, sino de todo lo que le había impedido seguir adelante. Lo que estaba viviendo ahora era un reflejo de la transformación que había experimentado. La granja, el amuleto, la llave, todo había sido solo el punto de partida para algo mucho más grande. El autoconocimiento, el valor de cambiar, de abrirse a lo nuevo. Isabel caminó hacia la luz que se formaba a su alrededor, con su cuerpo y su alma ahora alineados con algo mucho más allá de lo que podía comprender. Lo que sentía no era solo una sensación de victoria, sino una profunda conexión con el mundo, como si estuviera en sintonía con el propio universo. Era como si, en ese momento, formara parte de algo mucho más grande, una energía que la guiaba y la abrazaba. Cuando finalmente llegó al centro de la luz, una visión de su granja apareció ante ella. Ya no era el lugar sombrío y silencioso al que había llegado meses atrás. Ahora era un lugar vibrante, lleno de vida,
con tierra fértil, plantas que crecían en abundancia y aire fresco y acogedor. La granja se había convertido en un símbolo de renovación, y ya no era una carga. Sintió que ese lugar ahora era suyo, de una manera que nunca había imaginado. Isabel miró a lo lejos, donde su hijo, André, jugaba bajo la sombra de los árboles. La sonrisa en su rostro era pura, inquebrantable. Estaba allí, con la promesa de un futuro renovado. Isabel sintió una oleada de gratitud invadir su corazón. Había tomado la decisión correcta. Ya no había miedo. Ya no había dudas. Era libre. Lo hice por ti, susurró Isabel al viento. Y por los dos. La sensación de paz y plenitud la envolvió por completo. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada paso, cada elección, cada sacrificio la había llevado hasta ese momento. El futuro estaba ante ella y ahora era capaz de abrazarlo con los brazos abiertos. La transformación que había vivido no solo consistía en romper un pacto, sino en descubrir la fuerza que había dentro de ella misma. El verdadero tesoro, el que siempre había buscado, nunca había estado fuera de ella. Siempre había estado dentro de su corazón, y ahora lo sabía con claridad. Isabel sonrió, mirando al cielo. El sol se estaba poniendo, proyectando una luz dorada sobre la granja renovada. Sintió, en lo más profundo de su alma, que todo estaba bien. El destino, que antes parecía sombrío e incierto, ahora estaba iluminado. Había encontrado lo que tanto buscaba y, lo más importante, se había encontrado a sí misma en el proceso. Y así, mientras el sol se despedía del horizonte, Isabel sabía que la vida con la que había soñado apenas estaba comenzando. El futuro era suyo para crear, y estaba lista para vivir cada día con gratitud, valentía y amor. Ahora, después de este viaje, me pregunto, ¿cuántas veces nos encontramos perdidos, sin saber qué camino seguir? A veces hay que dar un paso valiente, confiar en nosotros mismos y descubrir que el verdadero tesoro está en nuestro viaje. Y al igual que Isabel, todos tenemos la capacidad de transformarnos, de buscar lo que realmente importa y de construir un futuro lleno de significado. Si te ha emocionado esta historia, comparte tu reflexión en los comentarios a continuación. ¿Desde dónde la estás viendo? ¿Qué sentimientos ha despertado en ti este viaje de transformación? Me encantaría saber tu opinión. Y, si aún no te has suscrito, no dejes de hacerlo. Tenemos muchas otras historias emocionantes esperándote. Haz clic en la campana para no perderte ninguna novedad. Recuerda, el futuro lo creamos con nuestras decisiones, y la transformación comienza dentro de nosotros. Hasta la próxima, y que la luz de la esperanza siempre guíe tu camino.